Vamos a hablar hoy del clavo intertán de Zmiannifiu, el trocantérico de Trillen. Entonces, para poner este clavo necesitamos dos cajas, que serían el Trillen común, que es esta, y el trocantérico intertán. Empezamos primero abriendo hueco para meter el clavo, y eso se puede hacer de dos maneras. De manera clásica, que sería con el punzón que viene en la caja común con su mango en T, abrir camino y meter guía por dentro. El problema que tiene esta opción es que si utilizamos una guía de las que tenemos habitualmente del Gamma, no me cuela. Entonces la opción sería utilizar una guía en lugar de las de 3 milímetros que utilizamos normalmente para el Gamma, de la de 2,5, ¿vale? Se diferencian por su grosor, porque una es de 2,5 y la otra de 3 milímetros, y por su longitud, porque una es de 80 centímetros y la otra es de 1 metro, ¿vale? Entonces, si vamos a utilizar esta opción, deberíamos usar la guía de 80 centímetros, que es de 2,5. Entonces, meteríamos la guía por dentro, sacaríamos el punzón y ya lo tenemos preparado. Otra opción alternativa sería utilizar este sistema, que este sistema también viene en la caja común, que sería montar esto sobre esto y poner esto, de manera que deslizamos una aguja de punta roscada ¡plah! Este sistema nos permite que, si no nos gusta el sitio, podemos poner una aguja paralela y corregir la entrada, ¿vale? Sobre esa aguja de punta roscada ya deslizaríamos igual que si tuviéramos la guía, y en otro tiempo posterior ya pondríamos la guía. Esta opción sí que nos permitiría utilizar la guía de 3 milímetros. Bien, sobre agujas de punta roscada o bien sobre guías ya puestas, vamos a deslizar una de estas dos fresas. Viene una fresa de 16 y otra de 17. Por defecto utilizamos la de 16, ¿vale? Y sobre esa fresa se debe introducir esta fresa que pertenece al Trillen común, ¿vale? Se monta por aquí y se queda enganchado como un elemento único. Ahí está, ¿vale? Para meterlo, pues bueno, entiendo que a mano. También se podría meter a motor, pero entiendo que a mano, ¿vale? Abriríamos el hueco y ya podríamos meter el clavo. El clavo se montaría sobre esto, evidentemente, ¿vale? Con su bulón y con su atornillador hexagonal que está en el Trillen común. Bien, si hiciera falta impactarlo, se enroscaría con esto. Si no hace falta, pues no hace falta, ¿vale? Eso si hubiera que darle algún toquecito de impactación. Sobre el clavo vamos a montar la pieza de 125 si es un clavo de 125, o la pieza de 130 si es un clavo de 130, ¿vale? Esto se monta lógicamente aquí. Ahí está. Y entonces aquí vamos a montar, metemos el clavo, y lo que tenemos que desmontar son, pues como en todos los clavos, el tornillo cefálico y los tornillos distales. Si estamos hablando de poner un solo tornillo cefálico, pues entonces, porque este clavo tiene la posibilidad de poner un tornillo cefálico único, como el Gamma, por ejemplo, o alternativamente poner un tornillo cefálico más un tornillo de compresión debajo. Los implantes son distintos. Esto sería, a ver si se puede ver, un tornillo de los combinados, que sería un tornillo de 85, en el que ya nos está diciendo que se combinaría con un tornillo de compresión de 80. Ese es un dato que tenemos que tener en consideración. Y este sería un tornillo de 80 vulgar y corriente, para poner un tornillo cefálico de 80.
Son las dos posibilidades, o 2 o 1. Si vamos a 1, ¿qué vamos a hacer? Cogemos la guía esta, se introduce así, ¿vale? L para el lado izquierdo, R para el lado derecho, lógicamente. Y sobre esta guía vamos a deslizar un reductor de agujas, ¿vale? Que se mete así como para abajo, con el canal para abajo, para dejar el sitio al tornillo de abajo. Entonces sobre eso vamos a deslizar una aguja que irá al cuello, ¿vale? Opcionalmente podemos meter la aguja directamente, o podemos utilizar este sistema antes de meter la aguja para determinar la profundidad, si es la adecuada o no, que sería el equivalente al one shot en Striker, que sería para ver si está muy metido o no está poco metido o muy metido, ¿vale? Verlo radiológicamente. Esta es herramienta de apoyo para determinar si está en su sitio o no está en su sitio. Que no, pues vamos a meter aguja y lo vemos directamente con la aguja, ¿vale? La medición se determina con el medidor. Luego, si aquí marca 100, aquí tendremos 100, ¿vale? Incluyendo hasta la punta de la aguja, no hasta la base de la rosca. Bien, ya sabemos la medición del tornillo. Lo que vamos a hacer es fresar. Eso se haría con la fresa, que es esta. Se quitaría el reductor y sobre la aguja que seguiría puesta, deslizamos la fresa. Esta fresa, al contrario que la del Gamma, no tiene tope para que no avance más allá de donde queremos, sino que hay que ir viendo hasta donde queremos fresar. Si hemos medido hasta 80, hemos medido hasta 85, lo que decida el traumatólogo. Entonces, si queremos evitar la rotación, esto sería igual que el Gamma, ¿no? A continuación meteríamos el tornillo cefálico, que se metería con el destornillador, que es este, que esto entraría el tornillo. Esto cogería el tornillo por aquí, tendría que tener un eje. Este cortito, aquí dice subtrocantero, driver, no sé qué, que es el de aquí. Este cortito es para cuando vamos a poner el tornillo cefálico, para agarrar el tornillo cefálico al introductor cortito, que es el que se utiliza cuando el tornillo es simple, que se montaría con esto y con el mango en T que teníamos aquí. Esto sería para la introducción del tornillo cefálico simple. El tornillo puesto aquí en este mango lo introduciríamos y le daríamos compresión girando esto, con lo cual traccionaríamos, ¿vale? Si quisiéramos evitar la rotación de la cabeza durante la introducción del tornillo o durante el fresado, opcionalmente podemos hacer lo siguiente, que es coger esta fresa escalonada, y lo metemos por el agujero de abajo hasta el tope, y lo que hace es comerse la cortical externa del hueso, ¿vale? Y me deja espacio para poder introducirle esta barra antirrotatoria, que se desliza por el mismo sitio y ya me permitiría hacer la introducción sin que se rotara la cabeza, ¿vale? Eso sería con tornillo simple, con tornillo cefálico simple. Una vez que tuviera el tornillo cefálico puesto, el clavo tiene preconfigurado, el clavo viene preconfigurado con un tornillo de bloqueo arriba, de manera que te habría que empujar ese tornillo de bloqueo para que se bloqueara clavo y tornillo cefálico. Eso sería con este destornillador, ¿vale? Y el mango en T. Por arribita buscaríamos la coincidencia con el tornillo preconfigurado ahí y apretaríamos.
Vale, si estamos en el supuesto de que vamos a poner, en vez de un tornillo cefálico, como hemos dicho, que es lo habitual en el gamma, vamos a poner también el tornillo de compresión, pues entonces haríamos lo mismo, que sería la misma secuencia, reductor de aguja, aguja. Como el tornillo nos dice, en la caja del tornillo nos dice para un tornillo X de cefálico el tornillo de compresión, pues ya sabemos cuál es el tornillo de compresión que vamos a poner. Imaginemos que tenemos un tornillo de 85 cefálico y tendríamos que poner un tornillo de compresión de 80, y lo que haríamos sería preparar el fresado de tope, el fresado de tornillo de compresión, que iría hasta la profundidad de 80 en este caso, de 80, retiramos. En este momento ya podemos introducir la barra antirrotatoria, para que en el siguiente paso, que sería introducir la fresa para el tornillo cefálico, ya estuviera controlada la rotación. Brocaríamos sobre esta aguja sin tope, pero mirando hasta dónde vamos a fresar, igual que hemos hecho antes. Entonces fresaríamos hasta 85, y ya podemos poner el tornillo cefálico, que sería del modelo comentado, sería tornillo cefálico de los que tienen rosquita para meterle, rosquita aquí abajo, para meterle un tornillo de compresión. Meteríamos el tornillo cefálico y meteríamos el tornillo de compresión. Cuando el tornillo de compresión, por cierto, el tornillo cefálico, utilizamos esta barra con este mango. Esto sería así, y no necesitamos el mango en T porque trae su propio mango. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esto habría que meterlo así para hacerle la compresión. Si quisiéramos hacer compresión, que en realidad con esta opción no hace falta la compresión, porque la compresión, esta opción se utiliza para el supuesto de que vayamos a poner un tornillo de compresión debajo. Entonces en este supuesto no hace falta hacer compresión con esto. Se podría hacer, pero no hace falta. Y el tornillo de compresión lo introduciríamos con el destornillador este, ¿vale? También iría con el mango en T. Si nos damos cuenta, estos sistemas tienen aquí la muesquecita para poder aflojar, igual que hacíamos con el destornillador, a poder aflojar sin quitar el mango en T el eje. Aflojaríamos el eje y dejaríamos el tornillo suelto, sin tener que quitar el mango en T y aflojar a dedo, ¿vale? Cuando atornilláramos ese tornillo de compresión, haría efecto de tracción y se traería el tornillo cefálico y se traería la cabeza y cerraría el foco de fractura. Y bueno, así conseguiríamos la compresión. Esta sería la forma de poner la parte de la cabeza, y entonces retiraríamos todo y nos iríamos a la parte distal, a los tornillos distales. Los tornillos distales van con los casquillos que hay en el común, en el trillen común. El casquillo dorado, el casquillo plateado, uno sobre otro. Deslizamos estático o dinámico, ¿vale? La broca por dentro, también del sistema común, del trillen común, la broca por dentro, la medición, el tornillo. El tornillo, como ya hemos explicado en otros vídeos, sería montado en el destornillador y hecho una pieza con el eje central del destornillador, ¿vale? Y el mango en T. ¿Vale? Cuando quisiéramos quitar la fijación del destornillador, simplemente le metemos por detrás esta pieza, que lo que hace es soltarnos el eje del tornillo. Daría vueltas al eje, y esto
que sería lo mismo que hacer así. Lo que pasa es que lo hacemos sin tener que quitar el mango. O sea, la llavecita entraría aquí. Ahí está. ¿Ven? Bien. Y con esto damos por terminado el vídeo. Retiraríamos la broca